BioBioChile.tv presenta Agenda Propia. Agenda Propia, debate y análisis de actualidad. Hola, ¿cómo está? Bienvenido a Agenda Propia en el aire. Estamos como siempre en vivo a través de nuestra emisión por Facebook Live. Estamos esperando tus comentarios para que seas parte del panel de esta jornada y vamos por supuesto a presentar a quienes componen el mismo. Estamos junto a la alcaldesa de la comuna de La Pintana, Claudia Pizarro. Muchísimas gracias, alcaldesa, por estar junto a nosotros. Muchas gracias por invitarnos por segunda vez. Excelente. También estamos junto a la secretaria general del Movimiento Autonomista, también vocera del Frente Amplio, Constanza Schoenhout. Gracias, Constanza, por estar junto a nosotros. Gracias por la invitación. También estamos junto al presidente ejecutivo de Acción Republicana, también militante de la UDI, Antonio Barquiesi. Gracias, Antonio, por estar junto a nosotros. ¿Qué tal, Claudia? Muchas gracias por la invitación. Bueno, temas tenemos hartos para ir abordando en la jornada de hoy. Por supuesto, vamos a hablar del anuncio que se hizo esta mañana. El presidente recibió el informe con las 94 propuestas de la Comisión de Infancia. Vamos a estar, por supuesto, abordando aquello. También la queja desde la oposición al gobierno por no haber hecho una ceremonia, algún acto público a propósito de la promulgación de la Ley de Educación Superior. Esto fue ayer, lo vamos a conversar. También, por supuesto, lo que ocurre otra vez, y no solo en Santiago, sino a nivel general en el país, cuando ocurren algunas lluvias intensas o algo, se cortan los servicios públicos, la ciudadanía alega que no hay una respuesta por parte de las empresas, una respuesta concreta. Vamos a abordar, por supuesto, ese tema. También lo que pasa con las medidas anunciadas para el gobierno para regular estas aplicaciones como Uber y Cabify, que es otro de los temas que también, sin duda, son interesantes. Pero vamos a hablar de lo que pasa en este minuto al interior de la alianza oficialista. Se debía conocer mañana este informe, que iba a presentar el ministro de Justicia respecto al tema de la ley de adopción. Se decidió postergar. Sabemos que el día lunes la UDI principalmente le pidió al gobierno que no hiciera este tipo de anuncios antes de la cuenta pública que dará el presidente este día viernes. Se posterga el tema y aquí todo tiene que ver obviamente con el tema valórico, y quiero partir contigo, Antonio, justamente porque incluso dentro de tu partido, diputados como Jorge Alessandri han planteado que ellos están de acuerdo con que se elimine esto del orden de prelación y que eventualmente, si el gobierno no tomase las banderas de aceptar la adopción homoparental, él presentaría una moción en ese sentido. Pero aquí lo que está claro es que hay diferencias nuevamente en el tema valórico al interior de la coalición. ¿Cuál es tu juicio de lo que ha ocurrido las últimas horas a propósito de esto? Sí, Claudio. Mira, es lógico que el gobierno quiera tomarse todo el tiempo necesario para poder generar los consensos necesarios dentro de la coalición. Y esto porque dentro de Chile Vamos, dentro de los partidos de Chile Vamos y también dentro del gobierno hay opiniones divergentes, hay opiniones distintas respecto del tema. Por ejemplo, y si me permiten la cita, creo que por la naturaleza lo mejor para un niño es que la pareja que lo adopte pueda darle a esa familia, la figura del padre y de la madre. Esa no es una cita de Jacqueline Van Rieselbergher, no es una cita del diputado Durán, del diputado Romero tampoco, de un poco más de moda en estos días. Es una cita del presidente Sebastián Piñera y es una cita reciente, de hace no tantos meses atrás. Entonces, bueno, es lógico que dada la diferencia de opiniones al interior de la coalición, haya que encontrar primero ciertos consensos internos antes de enviar la indicación al Congreso. Alcaldesa. Sí, yo siento que de verdad cuando decimos que los niños están primero, en realidad eso se tiene que definir concretamente en lo que son los proyectos de ley. Yo siento que independiente de la conformación de la familia, nosotros necesitamos que los niños estén protegidos. Y cuando hay adultos que se hacen cargo de esta protección, de verdad que son personas responsables. O sea, en mi comuna hay muchos hogares, ¿ya? No siendo los niños de La Pintana los que están en esos hogares. Sin embargo, también hay niños que andan en la calle, ¿ya? Y cuando nadie se hace cargo, yo invito a conocer estos hogares, porque a mí el presidente Piñera fue a La Pintana el primer día, su primera actividad, y yo tuve la oportunidad de estar ahí y conocer niños que ya conocía antes, pero pude conversar más con ellos y he ido a visitarlos.
Y estos niños no tienen ningún adulto que se haga responsable, ni tío, ni abuelo, y de verdad que necesitan a alguien. Independiente que haya un hombre y una mujer, pero alguien que se haga cargo de ellos, un adulto, que le pregunte cómo te va en el colegio, qué es lo que necesitas. Y afecto, que haya detrás. Cariño, lo que necesitan es cariño, independiente de qué relación tengan, si es 2 hombres o 2 mujeres, ya, independiente. O sea, yo creo que eso no se puede medir por el sexo, que se haga responsable. Yo siento que lo más importante es que ese niño se sienta querido, ¿ya? Yo creo que en esto nadie le pregunta a los niños. Nadie le pregunta a los niños. Sin embargo, todo el tiempo hablamos del bien superior del niño, pero nadie le pregunta. Mira, yo quise adoptar, yo soy separada, tengo 2 hijos grandes, y yo quise hacerme cargo de un niño de 10 años, que no tenía ninguna persona, ningún familiar que lo fuera a visitar. Sin embargo, cuando los demás salen con sus familiares, este niño se queda ahí. Pero yo como alcaldesa tampoco puedo hacerme cargo, tengo la voluntad, pero lo voy a invitar a que salga sábado y domingo conmigo a recorrer la comuna, porque lo que necesitan esos niños es que alguien, un adulto, se haga responsable de él. Y yo de verdad que tengo la voluntad y no tengo un hombre al lado que me acompañe, y no lo necesito. Sí necesito tiempo y compromiso, ¿ya? Y eso no se mide en esta discusión, no se mide. Nos preocupamos de otras cosas que yo creo que a ese niño que le hace falta un padre o una madre o un adulto, no estamos discutiendo sobre estos temas. Constanza, ¿cuál es tu opinión de lo que ha ocurrido en las últimas horas y sobre todo de que finalmente esto por ciertos temas políticos vuelve a postergarse? Esta es la segunda vez, de hecho, que el primero era el 15 de mayo, luego era el 30, que era mañana, sin embargo vuelve a postergarse por el tema de la cuenta pública. ¿Cuál es tu visión? O sea, yo creo que esto es un tema político y el punto es qué lado uno elige cuando estamos hablando de efectivamente los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Para partir con una cifra, del 2012 al 2016 las cifras de adopción han bajado un 45%, y durante este periodo el 79% de las adopciones se hizo a través del Sename, ¿ya? O sea, necesitamos cada vez más niños que necesitan, digamos, una familia adoptiva, pero tenemos cada vez menos familias adoptivas capacitadas para ello según la ley. Y aquí yo creo que es una ley que tiene que ver, o sea, digamos, lo que existe hoy día tiene que ver con una visión bastante retrógrada de lo que es la sociedad actualmente, que no reconoce la diversidad de familias que hoy día están constituidas, que a veces son los tíos, a veces son las abuelas, a veces son las mamás con las abuelas, a veces son familias homosexuales, a veces son heterosexuales, y tenemos que ser capaces de reconocer eso, porque lo que constituye una familia son las relaciones de afectividad y las condiciones materiales mínimas para poder otorgar un espacio seguro a quien lo necesita. Y yo creo que si el presidente Piñera y la coalición de gobierno están tan convencidos de que la infancia es lo primero hoy día, bueno, los llamo a repensar este pie atrás que han dado una y otra vez respecto a la modificación de adopción, y que efectivamente la indicación que entre al Parlamento sea adopción en igualdad de condiciones, sin preferencias y sin prelaciones. Sin preferencias y sin relaciones. Creo que eso es lo mínimo para efectivamente hacernos cargo de la realidad que hoy día se vive en Chile. Sí, y quería profundizar sobre eso porque al final esto hay que abordarlo muchísimo más respecto a el tema de la adopción homoparental, que sin duda es interesante abordarlo porque es parte de... Pero acá lo que está de fondo es el bien superior del niño. Este es un tema que ha estado hace rato dando vuelta. El presidente, como bien lo mencionaba usted, alcaldesa, su primera actividad fue en este sentido. Él habló de que se iba a hacer cambio en las condiciones justamente para poder adoptar, pero más allá del tema de la adopción homoparental está el tema complejo que representa para quienes quieren adoptar el poder llegar finalmente a hacer esta adopción. De hecho, la presidenta de la Comisión de Familia
familia, Pamela Giles, vivió una experiencia personal respecto a este punto, y ella hablaba ayer de que si esto no se presentaba, si no se sacaba este orden de prelación y todo esto, era una declaración de guerra finalmente a los intereses de los niños y de lo que esta comisión está abordando, la Comisión de Familia. ¿Cuál es tu visión? Porque tú eres muy contrario a este tipo de adopciones. No, lo que pasa es que creo que se está abordando en cuanto a eso, en cuanto a Pamela Giles, con el prisma exactamente contrario al que corresponde. Aquí no estamos hablando de quién tiene derecho a adoptar, sino de que los niños tienen derecho a una familia, y a una familia que cuadre de la mejor manera posible con la familia natural, con la familia que inicialmente le dio origen. Y creo que el tema hay que abordarlo de manera muy seria. Yo creo que especialmente respecto de las cifras, en Chile hay más personas queriendo adoptar que niños susceptibles de adopción. El problema es un problema de trámite, de burocracia, de procedimiento. Es cosa de comparar los números. Sostenidamente cada año hay más personas que solicitan adoptar que niños susceptibles de ser adoptados. Ahora, hay otro punto interesante a propósito de lo que hoy día conocimos con el fallo de la Corte Suprema, que revocó la decisión que había tomado la Corte de Apelaciones de esta persona trans que va a poder cambiar su nombre, va a poder cambiar su registro, y esto por los acuerdos que ha tomado el Estado de Chile en relación a temas de discriminación, y resulta que también dentro de estos temas está, por ejemplo, el de la adopción. Entonces también hay ciertos acuerdos que el Estado debe hacer, independiente de las posturas que puedan tener políticamente los gobiernos. También quiero poner eso porque cómo se actualiza finalmente el Estado de Chile a las normativas que ha ido suscribiendo con acuerdos internacionales. Por ejemplo, el tema de la no discriminación, Constanza. Sí, o sea, yo estoy muy de acuerdo y creo que efectivamente hoy día estamos en un momento bien interesante donde se está abriendo una nueva puerta de avance civilizatorio, con todas las demandas feministas de los derechos de las mujeres, con los avances que estamos dando en materia de infancia, y por tanto a mí me sigue sorprendiendo la posición que mantienen los sectores más conservadores, en este caso de Acción Republicana, respecto a la idea de como si hubiese una familia natural, ¿no? Y una familia anormal, y por tanto seguimos pensando que las relaciones homosexuales son anormales o son, digamos, discriminables. E insisto, como me encantaría saber cuál es el problema de que una familia homoparental pueda adoptar un niño o una niña que necesita un hogar, que necesita una familia, cuando quizás pueden darle las mejores condiciones de estabilidad. O sea, ¿hasta cuándo vamos a pensar que las relaciones heterosexuales son las que permiten construir familias estables? Si tenemos millones de casos que no lo son, veamos las cifras de divorcio. No sé, ¿me entiendes? Como creo que por eso es muy importante dejar en claro qué entendemos por familia. Y yo creo que la realidad nos ha dado cuenta de que muchas veces los niños están mejor de repente solo con las madres, solos con los padres, solos con los abuelos, o de repente en familias homoparentales. ¿Qué es lo que le pasa a personas solteras que justamente antes de esta ley no tienen la facilidad? Por supuesto. Y creo que ahí hay una discriminación que es realmente arbitraria y que yo creo que a estas alturas es bastante insostenible. Por tanto, yo también haría un llamado al gobierno, en particular al presidente Sebastián Piñera, de que presente ese proyecto de ley sin prelaciones y sin preferencias, porque estoy segura que en la Cámara se va a mostrar una mayoría y a nivel social también. Alcaldesa. Sí, yo entiendo que los parlamentarios son elegidos por la ciudadanía. Lo interesante es que el presidente ingrese este proyecto, no lo retire, porque yo les puedo contar la realidad que existe, y yo creo que no solo en la comuna de La Pintana, es también la deserción escolar en niños que pertenecen a una familia, pero que esos adultos no se hacen responsables de sus niños. O sea, en nuestra comuna existen datos del 2016, 1.536 niños que desertaron del sistema escolar, de familias supuestamente bien constituidas, ¿ya? Y que abandonaron 240 de esos 1.500 la básica. O sea, cuando estamos hablando de gratuidad, bravo, ¿ya? Pero yo digo, de los niños, ¿cuántos van a llegar a la enseñanza superior? ¿Cuántos? Si hoy día la cifra más alta de deserción escolar se produce entre la básica y la media. O sea, ¿nosotros qué hacemos con eso? Vamos a buscar y nos encontramos con realidades de niños que viven en una familia supuestamente bien constituida, pero que quieren entrar a trabajar con 10, con 12 años, o que estamos luchando frente a una realidad de que miran desde lejos lo que produce el narcotráfico,
de las zapatillas que no puedo tener, que aunque vaya a la universidad esas zapatillas no las voy a tener, que ese reloj, que ese vehículo, que esa moto. De verdad nosotros estamos luchando contra eso, ¿ya? Pero llegamos a las casas y esa familia opta por no seguir mandando al niño al colegio, ¿ya? Esas son cosas que están pasando y que no nos hacemos cargo como sociedad. Y hoy día estamos discutiendo quién se hace cargo del niño. O sea, nosotros necesitamos personas responsables. En la comuna de La Pintana, la mayoría son los abuelos que se hacen cargo de los niños. Yo no le voy a preguntar el sexo de ese abuelo, ¿ya? Y no voy a discutirlo. A mí me interesa que esa persona se haga cargo de forma responsable de ese niño, porque los padres comienzan a trabajar o la madre. ¿Cuál es tu visión de eso, Antonio? Porque acá, bueno, te interpelan en nuestras redes sociales, en nuestra transmisión, a propósito de lo que tú hablaste de esta familia natural, y quería saber justamente tu opinión respecto a, ¿reconoces otros tipos de familias y por qué este rechazo tan abiertamente? Por supuesto que hay diversos tipos de familias. El punto es que es bueno hablar desde la evidencia científica más que desde la propia sensibilidad. Y la evidencia científica no es clara al respecto. Hay estudios que dicen que no hay diferencia entre un niño educado en una o en otro tipo de familia, pero hay otros estudios que dicen que sí es muy relevante la presencia de la madre, la presencia del padre para efecto del desarrollo de los niños. Lo dice el doctor Otto Dor en una carta al Mercurio hace muy poco y menciona distintos estudios. Entonces, mientras no haya certeza respecto de los efectos en la formación de un niño, yo creo que lo que corresponde es optar por un modelo de familia que replique la familia biológica que le dio origen. Está bien, pero... no todos los niños nacen desde una familia biológica bien constituida, a partir de eso. No. Hay un montón de niños que nacen todo niño mediante nace, violaciones todo niño nace criados solo al cargo de la madre o solo a cargo de una persona. Y me sorprende en este caso estas especies de estudios científicos que dicen que necesitan una madre o un padre, entonces que tendríamos que quitarle los hijos a todas las madres solteras. No, todo niño, no. Pero estamos hablando de un tema de prioridades a la hora de adoptar. No estamos hablando de quitar niños. Y si no estamos hablando solo de prioridades. Estamos pensando si tú estás de acuerdo o no con la adopción homoparental. O sea, incluso con incorporarlo como posibilidad. Es una opción, digamos, es incorporarlo como una opción en igualdad de condiciones que el resto. No, porque mientras no haya certeza de los efectos respecto del desarrollo de ese niño, creo que por lo que hay que optar es por una unión entre un hombre estable, entre un hombre y una mujer. Sí, ¿Por qué? Porque pregunta, porque hay estudios científicos que dan certeza de que una familia constituida por un hombre y una mujer sí generan mejores condiciones para los niños, porque aquí la alcaldesa ha dado 28.000 ejemplos de cosas que no ocurren así. Este tipo de estudios, esto no es como las matemáticas, no dan ese tipo de certeza. Indican diferencias estadísticas y eso sí es relevante. Pero yo quiero hacer una mención a lo que decía la alcaldesa, porque es cierto, es discutible, estos temas valóricos en general generan esta diferencia, pero usted está constatando y está narrando lo que pasa en su comuna, donde estos niños, muchos de ellos, el día que a algunos les toca salir, los que tienen familia, muchos de ellos quedan ahí, no tienen efectivamente la preocupación. El punto es, ante una situación en la que ese niño no tiene una familia, y existe una serie de personas, entre ellos familias hetero, familias homo, solteros, personas viudas, en fin, ¿cómo no va a ser, pregunto, mejor opción que los niños puedan tener acceso a ese afecto independiente de cuál sea el origen? Pero es que no es el punto es que en Chile hay más personas queriendo adoptar que niños susceptibles de adopción, y por lo tanto hay que elegir a quién entregamos los niños. Y dado que podemos elegir, hay que optar por una unión estable entre un hombre y una mujer. Sí, pero yo te digo, hace 10 años un niño en un hogar está esperando que alguien se haga cargo de él. Es un problema de procedimiento, es un problema de burocracia. Pero bueno, tampoco se ha solucionado durante mucho tiempo. Estamos hablando de la burocracia hace mucho tiempo, pero claro. Mientras tanto un niño crece sin cariño, sin afecto. ¿Qué respuesta le das tú a esa persona? A ese niño le vas a hablar de la estadística, le vas a hablar de un método científico, o vas a solucionarle el problema de tener una familia, alguien que lo quiera. Y cambiando ¿Qué cosa le vas a hacer? Y cambiando el orden de prioridad para efecto de adoptar, ¿vamos a solucionar el problema de la demora del trámite? No lo vamos a solucionar. Claro que sí. Estamos hablando de un tema de procedimiento. No, son dos cosas distintas. Yo creo una cosa del procedimiento
procedimiento, pero lo otro es a quién les vamos a entregar los niños y niñas en adopción, digamos. Y ahí yo creo que el problema de fondo que estamos teniendo aquí es que tú sigues creyendo y discriminando a las familias que no son heterosexuales. Pero es que si no se trata, aquí no hay discriminación porque no se trata del derecho a adoptar, se trata del derecho a ser adoptado. No es, aquí la gente no tiene derecho a adoptar. Nadie puede exigir que le entreguen un niño, pero un niño sí puede. O sea, el derecho a poder postular, por ejemplo, a una adopción en igualdad de condiciones, obviamente, y eso está en la Constitución, se llama igualdad ante la ley. No, la gente no tiene derecho a adoptar porque no puede exigirlo. No estoy diciendo que tienen derecho a adoptar, tienen derecho pero en el a tener una familia, y dado que tienen derecho a tener una familia, y que hay más postulantes que niños para ser adoptados, hay que elegir a las mejores alternativas. O sea, pero muy breve. Si queremos elegir a las mejores familias para esos niños y niñas que las necesitan, eso no puede pasar por la orientación o la condición sexual que tenga una persona. Eso tiene que pasar por dar garantías y establecer condiciones mínimas para ello. Lo otro es derechamente discriminación porque no se respeta el derecho de igualdad ante la ley que todas las personas hoy día tenemos. Sí, un par de menciones a quienes por supuesto están conectados a través de nuestra transmisión en vivo por Facebook. Por ejemplo, Elisa Vallejo dice, es una opción, yo no estoy de acuerdo con la adopción homoparental, dice ella. Norma Cristina Caballero, asistentes sociales supervisan porque los niños no asisten al colegio. Es obligación ir al colegio, dice. Efectivamente, eso es lo que dice, pero al final en la práctica ocurre muy poco. Vale Madariaga dice, los argumentos de Acción Republicana son miopes, tratan de tapar el sol con un dedo. Si tengo que elegir a alguien que nos conduzca, dice, no elegiría a estos que no ven lo que pasa en la realidad. En fin, es parte también de lo que ocurre en nuestras redes sociales, hay opiniones en todo sentido, es un tema complejo, como también lo es lo que vamos a abordar, porque estamos hablando al final de la infancia. Hoy se presentó el informe con 94 propuestas. Vamos a ir a eso luego de este corte muy breve. Ya estamos de regreso en Agenda Propia, no te separes. Estamos de regreso en Agenda Propia, estamos en vivo a través de Facebook Live, también nos puedes encontrar en nuestro sitio web www.biobiochile.tv. Estamos en esta jornada junto a la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, también estamos junto a la secretaria general del Movimiento Autonomista, vocera del Frente Amplio, Constanza Schoenhout, y también el director ejecutivo de Acción Republicana, militante de la UDI, Antonio Barchiesi. Conversábamos del tema de la adopción homoparental, de esta minuta que conocimos, que ha generado polémica. Este viernes es el discurso presidencial, la cuenta pública, que obviamente va a estar más bien dada a los anuncios en esta ocasión, a las propuestas que va a dar Sebastián Piñera en estos pocos meses que lleva de gobierno. Y resulta que esta mañana, y que sin duda va a ser parte de lo que va a decir el presidente Piñera este viernes, se dio a conocer el informe de esta Comisión Prelegislativa de la Infancia. Fue la primera comisión que instauró el gobierno, tenía 60 días para trabajar, presentó hoy día 94 propuestas. Tengo acá solo algunas de esas 94 propuestas porque obviamente son muchas, pero está garantizar sala cuna universal, por ejemplo, la reestructuración del Sename en centros más pequeños, con menos niños, para brindar un servicio más especializado. Se hablaba, de hecho, de 15 personas como el ideal. Promover el conocimiento y la comprensión de los derechos y deberes de los niños en todos los colegios. También algunos temas en salud mental. En fin, es diversos los temas que se abordaron. El presidente Piñera le dio un agradecimiento a todos quienes habían querido participar de esta instancia, entendiendo que iba más allá de las diferencias políticas que hubiera entre uno u otro. Alcaldesa, ¿cuál es su juicio de lo que finalmente conocimos? Esto es el primer informe, son 94 propuestas. Se anunció que se va a presentar el primer proyecto próximamente, que crea una sola de las partes del Sename, que lo redibuja, obviamente. ¿Cuál es su análisis de lo que se conoció? Sí, yo lo que he escuchado, las grandes cuñas de este informe,
Me parece bien. Yo creo que es algo que se anhelaba porque recordemos que los niños son los más indefensos. Todo el mundo habla de los niños, pero los niños no son incapaces de defenderse. Y me refiero también a los niños de los hogares de menores, o sea, la subvención que tienen los hogares de menores a través de Sename es insuficiente. Cuando un niño tiene tratamiento psicológico por todo lo que ha pasado, de verdad que la subvención que le entrega Sename no cubre eso, no cubre la prestación psiquiatra de los niños que necesitan hacerse un tratamiento y que pueden recuperarse perfectamente, sobre todo cuando son niños. Por lo tanto, también yo me alegro de esas medidas, de la cobertura, no solo preescolar, sino que también para los niños más menores desde los 2 años hacia adelante. Eso va a significar que más niños estén protegidos, sobre todo cuando no existen familias que se hagan cargo y están al cuidado de las abuelas o de un tío. Por lo tanto, a mí los anuncios que han sido titulares, a mí me parece bien, que es algo que se anhelaba, y sobre todo también esta separación en los hogares de menores o en los centros de Sename, que son los niños que tienen conductas por algún delito que hayan cometido, junto a los niños que les falta papá y mamá, porque no se hacen cargo. Antes estaban juntos, hoy día se propone separarlos. Yo creo que eso es una buena medida que debería haberse adoptado hace mucho tiempo. Y otra cosa que he escuchado yo en el día de hoy es que personas que hayan abusado de menores, esto no va a tener un periodo corto donde, o sea, van a estar permanentemente en el tiempo para que se denuncien y sean juzgados. Ya, o sea, no va a tener, claro, no van a tener prescripción. Y eso es bien, porque recordemos que todos los casos que hoy día están revisando el Santo Padre pasaron hace muchos años, ¿ya? Pero después que estas personas fueron adultos pudieron denunciar estos abusos, ¿ya? Vengan de donde vengan, son abusos y deben merecer un castigo. Constanza. Bueno, o sea, lo primero, yo creo que efectivamente esto es aquellas materias de Estado en las que teníamos que avanzar con rapidez y con compromiso político. Ahí, si bien nosotros participamos directamente de esa comisión, así que hemos estado al tanto del avance que se ha ido dando. Creo que ha sido fundamental el esfuerzo que hicimos por convocar a la sociedad civil a hacerse parte de estas comisiones, porque efectivamente así la comisión en su conjunto tuvo la posibilidad de ver distintas visiones y perspectivas del problema y también distintas perspectivas y propuestas de solución. Y creo que efectivamente aquí se logró un mínimo común, un piso, que efectivamente no termina de resolver el problema de la infancia y del Sename en Chile, pero que efectivamente es un avance sustantivo si es que se logra avanzar con ello en el Parlamento. Y ahí, ser muy claro, nosotros vamos a hacer seguimiento, vamos a ser fiscalizadores de cómo se avanza en esta materia, vamos a abrir los debates que todavía están pendientes en el Congreso, pero aquí el gobierno, en particular Sebastián Piñera, va a tener una responsabilidad muy importante que efectivamente este acuerdo llegue a puerto y que no se quede en un papel bonito en la historia, digamos, deshecha. Ahora, digo que esto es un piso, porque efectivamente, como bien lo decía acá la alcaldesa, hoy día las subvenciones en los números en que están y los números en que deberían estar es una diferencia abismante. O sea, estamos hablando de cerca de 200.000 pesos cuando deberían ser cerca de 4 millones de pesos. Por tanto, aquí vamos a estar avanzando de alguna manera en la dirección correcta, que es lo importante, pero por cierto que esta discusión no termina aquí y este es un paso fundamental para dejar de tener a los niños y niñas y adolescentes de nuestro país en las condiciones que hoy día existen, y vamos a tener que seguir dando la pelea de ahora en más. Antonio. Claudio, me parece que este Acuerdo Nacional por la Infancia es por lejos el mayor acierto de este gobierno. Y básicamente por 2 motivos. Uno, porque consiguió el gobierno poner sobre la mesa un tema tan relevante como el de la infancia, ponerlo en la agenda política del país. Pero además por otra cuestión que es muy relevante, que es que consiguió alcanzar un acuerdo nacional, que es lo que deberíamos esperar siempre de todo gobierno. Porque al final gobernar no se trata de pasar la aplanadora respecto de la oposición, sino que se trata de ser capaz de sentarse, de encontrar puntos de acuerdo
y de alcanzar acuerdos, especialmente en temas tan relevantes como el de la infancia. Y por eso yo creo que hay que reconocer el gobierno por este logro alcanzado, pero también hay que reconocer a la oposición, especialmente a personas como el senador Lagos Weber, al diputado Boric, y en general a todos los miembros de la oposición que estuvieron dispuestos a sentarse a trabajar en conjunto por un tema que va mucho más allá de las diferencias políticas, mucho más allá de las diferencias de partido, como es la infancia. Hay varios temas, yo sé que en general hay consenso respecto a el avance que se logra con esto. Falta mucho, efectivamente falta mucho, pero esto aparentemente va en la línea positiva. Pero hay otros temas que quisiera conversar con ustedes porque ayer se vivió una situación en particular en Santiago, pero quiero hablarlo en términos generales, porque resulta que llueve un poco, se corta la luz, la gente alegaba, cortes, ahí había hasta mañana todavía muchos clientes sin servicios básicos, y quería justamente conversar sobre aquello, porque lo que más se queja la ciudadanía cuando ocurren este tipo de cosas es la nula respuesta que obtienen por parte de las empresas que brindan estos servicios. De hecho, ayer mirábamos lo que ocurría en Santiago, en el caso de Enel y CGE, que son las empresas que distribuyen la energía y que pedían mensajes privados, pero no había una respuesta a lo que estaba ocurriendo. Es cierto, uno no puede decir en 15 minutos más está dado, pero una respuesta que se supone que cuando hay una empresa que debiera saber que esto va a ocurrir, por último, prepararse, no solo las cuadrillas. Y lo que más enoja justamente a las personas tiene que ver con eso, con la no respuesta por parte de las empresas, las no sanciones que ocurren. En fin, ¿cuál es el análisis que hacen ustedes? Les pido brevedad para poder avanzar también con los otros temas, alcaldesa. Sí, bueno, yo creo que el tema de los servicios básicos en este país hace mucho tiempo que son un monopolio. O sea, prestan mal un servicio y no tenemos derecho a cambiarnos. O sea, no hay opción. Sin embargo, yo creo que las sanciones cuando deja de funcionar el servicio son muy bajas. O sea, no hay temor a que no estemos preparados frente a una lluvia menor y dejar de contar con el servicio. Ayer el municipio estuvo sin luz durante todo el día, sin teléfono, sin poder llamar, sin imprimir, sin ver un computador. Y por lo tanto son cosas tan básicas para hacer funcionar un municipio. Entonces, y en las viviendas mucho peor, sin poder calefaccionarse, muchos de ellos. Entonces, y no nos olvidemos de los electrodependientes. Y no nos olvidemos de la gente que depende del servicio para seguir respirando. Entonces, finalmente aquí nadie se hace responsable y prefieren pagar una multa baja para todo el daño que se hace a un país, a una región, a una comuna. Entonces, yo creo que aquí falta mano dura frente a esto que se veía venir, pero no estamos preparados. Entonces, la excusa es el viento. ¿Y por qué no se ejerce esa mano dura si esto lo venimos escuchando hace tanto tiempo? ¿Qué es lo que falta? ¿Voluntad política? Yo creo que ahí no hace falta un acuerdo nacional, hace falta que el ministro de Energía sea más duro en este sentido y aplicar lo que corresponde. Yo creo que cuando una persona no paga la luz, inmediatamente al tercer día se la cortan, ¿ya? Y ahí no miran nada. Sí, Constanza. Ya voy a partir de nuevo con una cifra. A ver. Más de 1.000 personas en la región metropolitana simplemente son electrodependientes. Y varios de ellos se vieron afectados. O sea, hay al menos 1.000 personas que tienen riesgo de vida en caso de que se caiga este sistema. Permíteme solo una interrupción para quienes les interese profundizar sobre el tema, porque hay un artículo en nuestro sitio web a propósito de eso, de una persona electrodependiente que denunció que pese a todos los esfuerzos que ella hizo por comunicarse con la empresa, finalmente no obtuvo ninguna respuesta. Está en nuestro sitio web www.vivochile.cl. Perdona, Constanza. Súper bien. Después de ese paréntesis. Bueno, lo que da cuenta de la gravedad, digamos, también del problema, ¿no? Segundo, por último, ok, uno podría aguantarse una caída de la luz, a veces pasa, saltan pero además son muy lentos en reponerlo. Entonces hay personas que hasta el día de hoy siguen sin luz. Entonces algo está pasando ahí y está pasando hace tiempo. Yo creo que esta situación en particular, más que hacernos ver cómo resolvemos esto en particular, debiese abrirnos la puerta a ver qué es lo que está pasando detrás de la producción y distribución de energía en Chile. Efectivamente, aquí hay una gran institucionalidad donde está la Comisión Nacional de Energía, donde tenemos el Coordinador Eléctrico, donde tenemos, digamos, la Coordinación Nacional de Distribución de Energía, y el mismo hecho de la producción de energía, o sea, que ha sido constantemente un conflicto a propósito de cómo se afectan los territorios y, digamos, el medio ambiente. Por tanto, a mí me gustaría saber
¿cuánta plata está recibiendo hoy día las empresas que están a cargo de la luz en nuestro país, en particular en la región metropolitana? Y me gustaría saber cuánto de ellos también están destinando hoy día a mantención, y que entendamos y que seamos capaces o que den una respuesta clara de por qué está pasando esto. Y que en base a eso, entonces, hagamos una revisión del sistema en su conjunto. Porque efectivamente el problema de la luz, de la energía en general, lo vamos a seguir teniendo por el avance que está teniendo, digamos, el medio ambiente a nivel nacional, o sea, a nivel mundial, perdón, pero además porque efectivamente hay algunos aspectos que tienen que ser monopólicos, pero hay otros que no necesariamente. Y yo creo que ahí también estamos teniendo problemas a propósito con el hecho de la privatización y, por tanto, de que de estos servicios también se está lucrando. Por tanto, ok, si el gobierno, digamos, el status quo permite eso, que al menos se haga en términos decentes. Nosotros vamos a apostar por un cambio estructural donde efectivamente nos estemos más preocupando por que los servicios lleguen a las personas y no necesariamente que tengamos que estar viviendo esta deficiencia. Antonio. Claudio, yo creo que ni en él ni la superintendencia han estado ni en estos días ni en los últimos años a la altura de lo que corresponde. Y al final es lo que pasa habitualmente con los monopolios naturales. En todo monopolio natural no hay competencia, y como no hay competencia es necesario tener una regulación estricta y una regulación precisa. Entonces al final la responsabilidad siempre es compartida, porque ok, la empresa no está a la altura, pero además falta una regulación que exija que esté a la altura, con sanciones más drásticas, con procedimientos más claros. Entonces, creo que la responsabilidad es compartida, es por un lado de las empresas de distribución, no solo en él, sino que de distintas empresas a lo largo del país, pero también es de parte del regulador. Avanzo a otro tema porque, como les digo, nos queda muy poco tiempo, tenemos solo 2-3 minutos. Ayer se promulgó finalmente la Ley de Educación Superior, fueron más de 4 años de discusión, 18 meses de trámite, pasaron más de 100 días para que finalmente, después de que se aprobó en la Cámara de Diputados, finalmente se promulgara, y hay quejas desde la oposición porque dice aquí, esto no se hizo nada, ni siquiera un pequeño acto público por parte del presidente, con lo importante que supuestamente esta ley es un emblema de la expresidenta Michelle Bachelet. Hay cosas que ya desde ayer empezaron a correr los tiempos, por ejemplo, hay 60 días para que las universidades, que entiendo son 33 o 34 la adscrita a la gratuidad, hay 14 CFT, Centro de Formación Técnico, que también tienen que decidir si van a seguir o no en el sistema, en fin, y hay una acusación por parte, por ejemplo, de la exministra Paula Narváez, que a todos estos están reunidos los exministros de la presidenta Bachelet, a invisibilizar este tema. ¿Cuál es su juicio, alcaldesa? Sí, yo creo que esto también aportaron los estudiantes de Chile con la marcha de los pingüinos, las marchas de los paraguas, los estudiantes universitarios, todos los universitarios que están endeudados por haber estudiado. Yo ayer escuchaba que hay un joven que paga 350.000 pesos mensuales, de verdad que trabaja para pagar una deuda cuando él estudió. Entonces, finalmente esto es un gran logro que, como tú decías, fueron años y años requiriendo esta gratuidad. Yo creo que el tema, tiene razón la nueva mayoría de que esto es un gran logro y que ha quedado por debajo de la mesa. Sin embargo, yo creo que en este sentido no hay ningún paso atrás, sino varios adelante, porque finalmente nos va a permitir que más jóvenes chilenos tengan acceso a la gratuidad, y gente como las comunas que son más pobres, que hoy día se veían alejados de concretar algún sueño en la educación superior. Constanza, ¿qué cifra nos va a dar? Otra cifra, no. Sí. No, aquí quisiera hacer un punto en todo caso. Recordemos que esta ley, aquí tengo sentimientos encontrados, ¿no? Esta ley se hizo sin los estudiantes movilizados, ¿ya? Esta gratuidad no era la gratuidad que exigimos en las calles durante 10 años. ¿Puede ser un avance? Puede ser, pero me hubiese gustado ver cuál era el proyecto de continuidad de la nueva mayoría, y creo que nunca fueron capaces de explicarlo con claridad. Por tanto, la verdad es que yo creo que hoy día, lamentablemente, la educación pública en Chile en todos sus niveles sigue en deuda. Y sigue en deuda con los estudiantes y con las familias que hoy día están exigiendo una educación pública gratuita y de calidad. Y ahora, como sabemos, no sexista o feminista. Y creo que esta ley esté invisibilizada
y nadie haya hecho nada más que quizás los propios ministros de la expresidenta Bachelet por visibilizarla, también da cuenta de quién es esta ley. Esta ley es de la presidenta Bachelet, pero esta ley no es de la ciudadanía, no es de los estudiantes movilizados, sino hubiesen sido ellos mismos los que salieran a aplaudirla. Y creo que eso nos deja grandes aprendizajes de con quiénes hacen las leyes y para quién se hacen las leyes. Si queremos que haya leyes para las mayorías de Chile, hagámoslas con ellos. Por tanto, yo creo que sigue pendiente el tema de la educación pública. Creo que hoy día las estudiantes movilizadas también nos ponen sobre la mesa nuevas características de cómo queremos esta educación liberadora en Chile. Y por tanto, la lucha yo creo va a seguir un buen tiempo más. Yo difiero de eso. Yo creo que en mi comuna hay 1.700 chiquillos que entraron a la universidad gratuitamente. Y eso nosotros lo hemos celebrado porque antes esas cifras no las teníamos en La Pintana. ¿Ya? Entonces, de verdad que eso nosotros lo aplaudimos. O sea, yo creo que es un gran avance, que falta mucho, sí, por recuperar esos espacios, sí, pero nosotros tenemos que aplaudir esto. Porque antes, sin esta ley, esto no pasaba. Antonio. Claudio, mira, creo que hay una cierta dualidad en la oposición, porque mientras tienen la grandeza de sentarse a trabajar en conjunto en una mesa nacional por la infancia, también vemos cosas como esta de intentar obtener una ventaja política pequeña por si se hizo o no se hizo un cierto acto al momento de promulgar una ley. Yo creo que son pequeñeces, yo creo que no vale mucho la pena darle tanta vuelta. Yo creo que es una ley, se discutió, se aprobó, y hacer o no hacer un acto me parece una cosa tremendamente secundaria. Bien, vamos a agradecer por supuesto a todos quienes han estado conectados con nosotros en el panel, ciertamente de Agenda Propia. Los nombro: Mauro Sánchez, Luis Felipe Bugueño, Rodrigo Maringer, Denise Polán, Héctor Vergara, Claudia Nicole Morales, en fin, son demasiados. A cada uno de ustedes el agradecimiento por ser parte, por cierto, del debate, y agradecerle a la alcaldesa Claudia Pizarro, también Constanza, Antonio, por haber sido parte de este panel, y nosotros, como siempre, nos reencontramos en una nueva oportunidad aquí en el debate. ¿Iba a decir algo? Sí, breve. Sí, por favor. Viernes 1, movilización en Valparaíso. A propósito de la cuenta pública, estudiantes, feministas, no más AFP, vamos a estar todos allá en Valparaíso dando cuenta de lo que quiere la ciudadanía. Yo también, aviso. Sí. Espero que el presidente de la República anuncie metro para La Pintana este viernes. Yo también voy a estar ahí. Veo que está con una campaña comunicacional. Sí, A ver, ¿cuál es la campaña de Acción Republicana? La alcaldesa. ¿Ah? Bueno, ya que estamos en avisos casi comerciales. ¿Contra la adopción no vamos a cantar? No, yo espero que el 1 de junio el presidente tenga especial consideración por quienes votaron por Sebastián Piñera, por quienes defendieron el programa de gobierno, por quienes lo hicieron llegar a la moneda, más que por aquellas ideas que eran más claramente defendidas por el otro candidato. Bien, pues ahora sí nos vamos. Es el presidente de Chile, tiene que gobernar para Chile, todo, no para un sector, para Bien. todos. Bueno, vamos a ver y vamos a estar, por supuesto, atentos aquí en Bio Bio TV a la cobertura de lo que va a ocurrir en Valparaíso este día viernes, primera cuenta pública del segundo gobierno de Sebastián Piñera. Las gracias nuevamente para ustedes, para ti que estás conectado en nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. BioBioChile.tv presentó Agenda Propia. Agenda Propia, debate y análisis de actualidad. Agenda Propia es una producción de BioBioChile.tv.